Buenas, Elizabeth, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Cómo ha estado? Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Hola, profesora. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, amor, me alegro de verla. Elizabeth, no van a hacer los exámenes esta semana, van a hacer hasta en la otra. Los exámenes, te digo, no van a hacer esta semana, sino que en la otra. Van a comenzar en la otra semana. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar con el comodato o préstamo de uso, ¿verdad? Y nos dice la definición que habrá comodato de préstamo o de uso cuando una de las partes llamada acomodante entrega a la otra gratuitamente, dice, ¿verdad? Llamada acomodatario, alguna cosa no fungible, ¿verdad? Mueble o raíz con facultades de usarla y con la obligación de devolverla al concluir el contrato. Entonces, nosotros vemos que este contrato tiene varias características, ¿verdad? Nosotros vemos que tiene, espérame, fíjate que tengo mal a la computadora, se me está pegando. Nosotros vemos, ¿verdad? Aquí se me está pegando la computadora. Ah, la profesora. Sí, está mala. No sé, parece como que cada día va peor. Entonces, vemos los caracteres del comodato. Decíamos que es unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque al tiempo de perfeccionarse solo se obliga el comodatario, ¿verdad? ¿A qué se obliga? Pues a conservar y a entregar la cosa, ¿verdad? Al tiempo que tiene que entregarla. Es decir, tiene un plazo, tiene un momento determinado para entregarla, pero también recuerden de que tiene que entregarla en buen estado y de la misma calidad y cantidad. Decimos que es principal, es un contrato principal, pues no requiere de la existencia de otro contrato para subsistir. Y decimos que es de naturaleza civil. ¿Por qué? Porque es esencialmente gratuito, ¿verdad? ¿Qué significa? De que aquí no hay dinero de por medio. Por eso se llama comodato de préstamo o de uso. Te lo voy a prestar, ¿verdad? Para que lo utilice, pero después, o solo para que lo use, porque si dábamos nosotros el ejemplo de las personas que venden tortillas. Y decíamos nosotros, las 5 personas venden tortillas, pero una de ellas le hace falta maíz. Entonces, el maíz, ellas van a abastecérselo tal vez en la siguiente semana. Entonces le dice una a la otra, préstame 3 quintales. Ese es un comodato de préstamo de uso, porque ella le va a prestar los 3 quintales con la condición de que se los devuelva de la misma calidad y cantidad. Y decíamos, ¿verdad? De que no le va a devolver un maíz pujagua, sino que maíz blanco, porque la tortilla es de maíz blanco, ¿verdad? Así es. Entonces ahí estamos en presencia de un comodato de préstamo de uso, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra de las características. Otra de las características. Otra de las características es que está bien mala la computadora, ¿oíste? No. Ok. Sí. Bueno, decíamos que recae sobre cosas fungibles, muebles, ¿verdad? Por ejemplo, y poníamos el ejemplo de prestar una moneda. Una moneda para su exhibición, ¿verdad? Pero te estoy prestando la moneda, pero yo te la tengo que devolver igual, ¿o no? ¿Verdad? Sí. También decimos que es un contrato real. ¿Por qué? Porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Y decimos que es gratuito, porque el comodante, el único que sufre sacrificio en calidad de contraprestación. Si se pacta remuneración, se convierte entonces en un arrendamiento. Pero entonces la característica es de que él es gratuito, no se establece ningún monto, ¿verdad? Para realizar este contrato. Bien. Y también decíamos que es unilateral, principal y civil. Esas son características del comodato. Dentro de las obligaciones
del comodatario tenemos la conservación de las cosas, ¿verdad? Usar de ellas dentro de los límites establecidos, es decir, le va a dar uso para lo que fue destinada, ¿verdad? Yo te estoy prestando para utilizarla, pero tengo un plazo también. Y también tengo que restituir la cosa prestada, ¿verdad? Al concluir el contrato, porque también recuerden de que los contratos tienen un plazo, ¿verdad? Si yo te voy a entregar o te voy a prestar algo, va a ser con un plazo establecido. Yo te voy a decir que en la otra semana te entrego el maíz, ¿verdad? El comodatario entonces será responsable en los casos siguientes, ¿verdad? Cuando los hechos constitutivos del caso fortuito fuerza mayor han precedido de alguna culpa suya, ¿verdad? Si hubo un caso fortuito fuerza mayor, pero fue por culpa de él, ¿verdad? Que ocasionó, qué sé yo, destrucción al bien prestado, ¿verdad? O si la cosa prestada no ha perecido entonces por caso fortuito, sino porque él la empleó en otro uso, la ocupó para otra cosa, ¿verdad? O porque la empleó por un tiempo más largo, también puede ser, ¿verdad? Que el designado en ese contrato. Bien, entonces eso es en cuanto a las obligaciones del comodatario. Estas diapositivas son breves. Las obligaciones del comodante. Recuerden que el comodante es la persona que presta la cosa. Entonces, dice, dejar que el comodatario o su heredero usen la cosa, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros, esta figura del comodato la podemos encontrar también en nuestro Código Civil, ¿verdad? En su artículo 3444 al 3446. Y también otra de las obligaciones del comodante es responder por los vicios o defectos ocultos. Ya nosotros mirábamos los vicios redivitorios. Los vicios redivitorios son los vicios que están ocultos, lo que no puedes ver. Si vos le estás prestando una cosa que está a punto de quebrarse, de romperse, vos lo sabías. Entonces no puedes culpar al comodatario de que te la pague. Porque usted sabe. Porque el comodatario no se percató del daño que tenía, Exacto, no porque se estaba percató, oculto. pero el otro lo sabía, El ¿verdad? otro hay malicia. Hay dolo, claro. Entonces, y también otra obligación del comodante es pagar las expensas extraordinarias, es decir, los gastos ordinarios para el uso de la cosa, los paga el comodatario, pero los gastos extraordinarios los paga el comodante. Eso lo dice el artículo 3448. El comodante paga los gastos de conservación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en conocimiento antes de hacerla, ¿verdad? Bien. Entonces, después ya entramos a ver nosotros cómo se extingue el comodato. Y decíamos que el comodato se extingue por las mismas causas que termina todo contrato. Puede ser por nulidad, por mutuo, por disenso, ¿verdad? Por la extinción del plazo convenido. Si ya se cumplió el plazo para el cual nosotros contratamos y ya se venció, pues se extingue, ¿verdad? Por haberse terminado el servicio para el cual fue prestada. ¿Ya? Por la voluntad del comodante en los casos señalados por la ley, como la necesidad que tenga el comodante de usar la cosa prestada. Y otra razón sería la falta de plazo y de uso, ¿verdad? Ahí estamos ante el comodato precario, ¿verdad? Y eso lo establece el artículo 3446. Otra razón sería por la muerte del comodatario, en los casos señalados por la ley. Con la muerte del comodante no termina el comodato. Oigan bien, en cambio, con la muerte del comodatario sí se extingue el comodato. ¿Ya? Bien, entonces, ahí viene la gigantona y se oye un ruidaje. Bajarle el audio. Me va a permitir, Elizabeth, que pase ese ruido. Ok.
Elizabeth, pero es que iba la gigantona. Aquí hacen un ruido. No, no hay problema. Entonces, esas eran las formas del comodato, ¿verdad? La forma en cómo se... Profesora, ¿me puede explicar con respecto a lo último de ahorita, por la muerte del comandatario y el A comodante, ver, por favor? El comodato también se extingue, dice, por la muerte del comodatario, pero solo en los casos establecidos por la ley. Pero con la muerte del Correcto. comodante no termina el comodato. En cambio, con la muerte del comodatario sí se extingue. ¿Ya? Es decir, el comodatario es el que recibe el préstamo. Si se muere él, ya no tiene razón de ser el préstamo, ¿verdad? En cambio, Sí. el comodante está vivo, ¿verdad? Entonces, el contrato no se va a extinguir porque él está vivo, él firmó. Pero si el otro no recibió nada, no tiene razón de ser el contrato. ¿Me entiende, Elizabeth? Sí, sí. Sí. Recuerden de que tiene que haber, ¿verdad? Una razón, un plazo, ¿verdad? Una entrega. Y el comodatario es el que recibe la cosa. El comodatario es al que le están prestando ese objeto en comodato de préstamo o de uso para que lo use. Pero si él se muere, no tiene razón de ser el contrato, ¿verdad? Pero dice, por la muerte del comodatario también se extingue el comodato, pero solo en los casos expresamente señalados por la ley, ¿verdad? Y entonces tendríamos que ver o hablar un poco más, a ver qué dice el Código Civil, ¿verdad? Entonces, porque dice por los casos señalados por la ley, ¿verdad? Entonces, pero este tema también lo podemos abordar dentro de la doctrina de materia de contrato del doctor Iván Escobar. También es pequeño, ahí está muy pequeño también el comodato desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad? Porque es un contrato gratuito, ¿verdad? Y entonces es pequeño, las obligaciones tanto del comodante como del comodatario, pues también no son tan extensas, ¿verdad? Y sí, pues él se perfecciona. Saben que se perfecciona con el consentimiento entre las partes, ¿verdad? Sí, ¿Algo más, Elizabeth? solamente. Sí, entonces eso sería todo. Ahí termina el comodato. Este es un tema bien breve, bien pequeñito. Sí, es pequeño. ¿Ah? Sí. Te decía que acabo de recibir un mensaje de la licenciada diciendo que los exámenes no van a ser este fin de semana, hasta el otro, después de esta Semana Santa, de esta semana larguísima, porque entran de vacaciones 14 y 15 feriados, pero después los reponen, 16 y 17, y regresa la gente a trabajar hasta el viernes. Hasta el viernes. Toda la semana es feriado. Pero entonces será, no este fin de semana, yo había montado 2 exámenes, entonces voy a tener que dejarlos así y continuar con las clases, aunque la fecha, qué día sí del examen, lo único pues que le vamos a poner una aclaración pues ahí, o usted toca el examen que dice segunda parcial y él se abre, ¿verdad? Pero el de ustedes no lo había montado, monté 2 que no eran de Civil 4, pero bueno. Entonces, pero sí, las clases ya mañana las monto. Les estoy poniendo audio para que ustedes tengan siempre su video con audio en donde yo les explico, ¿verdad? Y después la videoconferencia para dudas y respuestas, ¿verdad? Preguntas, inquietudes, ¿verdad? Que Sí. ustedes deseen saber. Bueno, Elizabeth, entonces eso es todo. Mucho gusto, profesora. Siempre yo estoy pendiente de hacer la guía, ¿verdad? Porque me gusta que de esa manera ustedes puedan, yo abarco todos los temas en una guía y así eso les va a servir a ustedes para el examen. Sí, profesor. Una guía, como siempre. Entonces, espérenla como en la otra semana, entre lunes y martes, Ok, está bien, ¿verdad? profesor. Para que podamos tenerla. Aunque ustedes no tienen examen, ustedes son cuarta hora, ¿verdad? Sí, cuarta hora. ¿Ah? Así es, no, Sí, cuarta hora. segunda hora son ustedes. No es este fin de semana, después de semana larga, sino que Sí, hasta el otro, ¿verdad? hasta el otro. Sí, bien, entonces ha sido un placer
Y Igual, mucho gusto, profesora, Elizabeth. Cuídese, me gusto. saluda a su mamá. Está bien, Gracias gracias, por profesora. conectarse. Ahí está conectándose Ismara también. Buenas noches, Ismara. Me parece que no. Ahí le di a admitir. Sí. ¿Y quién más? Hay otro. Ismara. Está muda. Bueno, sí, Ismara y No usted. tiene audio. Sí, no, sí, ya tiene audio, parece. No, no tiene audio ella. Sí. Bueno, entonces así sería. Pues, buenas noches, Elizabeth. Ok, buenas noches, Y profesora. buenas noches, Ismara, aunque no me escucha. ¿Ah? No tiene audio. Bien. 3 participantes. Vamos a verme esto. Ismar. Fernando. Poneme a ver si me puedo comunicar con Fernando. Imagínate que Fernando, ¿te acordás de Fernando, Elizabeth? Sí, Sí, ya volvió Fernando. qué bueno, profesora. Sí, regresó Fernando. Quedó de que me iba a mandar las tareas, no me ha dicho nada. Y ahí está Fernando, el teléfono. Aquí estoy, profe. ¿Cómo está Fernando? No, este no es Fernando, este es Luis Quinto. ¿Cómo Así, está, hijo? ¿Qué pero tal? yo me llamo Luis Fernando Quinto. Oh, sí es verdad, sí, los dos son Fernando, ¿verdad? Yo Sí, decía, así es. ¿Cómo está, profe? porque bien, hijo, me alegré de verlo. Es que el otro Fernando ya regresó también. Está haciendo sus Ya. tareas él para hacer examen también. Pues, Ya, tenga muy buenas noches. de que este fin de semana Buenas no noches. inician los exámenes, inician hasta en la otra semana. ¿Ves? Ustedes no tienen examen ahorita porque ustedes son segunda hora. ¿Ves? Entonces, le estaba comentando a Elizabeth de que tienen chance, ¿verdad? Y yo en la otra semana les doy su guía, ¿oyeron? ¿Y qué pasó con Ismara? Siempre se está conectando porque ahorita está conectada sin audio. Luis, ¿has sabido de Ismara? De Ismara, No sé, profe. no has sabido. Sí, Le sale sin audio, sí, profesora. y sale sin Ah, audio, ahí está ella, es- pero Está sin sin audio. audio. Está ahí, Mara. Sí, ahí está, pero no tiene audio. Está No conectada. se ha percatado. Sí. Hola, Ismara. ¿Me escucha? Buenas noches. No tiene audio. Allá, por ahí oí, escuché algo. ¿Aló? ¿Me escucha? Buenas noches, sí, profesora, le escucho, buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo Buenas noches, está? Mara. ¿Cómo Me están? alegra. Que Hola, ¿qué tal? le subí su nota. Oye, Gracias, profe, gracias, muy amable. sí, entonces lo que tenemos pendiente es la guía para entre lunes y martes. Oye, para que puedan estudiar y salir bien. Les voy a hacer Ok, una... Está bien. Entonces, pues ya terminamos el tema. ¿Era el comodato o préstamo de uso? ¿Verdad? ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre el comodato o préstamo de uso? Decíamos, ¿verdad?, que tenía unas características. Estaba platicando con los muchachos que unilateral, porque al tiempo de su perfeccionamiento solo se obliga el comodatario a conservar y entregar la cosa recibida. Decimos que es principal. ¿Por qué? Porque no requiere la existencia de otro contrato para subsistir. Y decíamos que es de naturaleza civil, porque es esencialmente gratuito, ¿verdad? También decíamos, otra de las características es que recae sobre cosas no fungibles y sobre cosas muebles, ¿verdad? También es un contrato real. ¿Por qué? Porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Y decimos que es esencialmente gratuito, ¿verdad? Porque el comodante es el único que sufre el sacrificio en calidad de contraprestación. Si se pacta remuneración, pues ya entonces se convertiría en un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Esas eran las características que estábamos viendo nosotros. Después entrábamos a ver las obligaciones del comodatario y decíamos que el comodatario tiene obligación de conservar la cosa, ¿verdad?
y de responder si hay deterioro, ¿verdad? Porque eso es obligación de él. Usar de ellas dentro de los límites establecidos, ¿verdad? Le dará uso para lo que fue destinado. También tiene obligación de restituir la cosa prestada. Y el comodatario decíamos que es responsable excepcionalmente solo en dos casos. Uno, cuando los hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor han sido precedidos de alguna culpa de él, del comodatario. Y si la cosa prestada no ha perecido por caso fortuito, sino porque la empleó en otro uso, le dio otro destino, ¿verdad? O porque la empleó por un tiempo más largo, ¿verdad?, que el designado en el contrato. Otra de las obligaciones, ahora vamos a ver las obligaciones del comodante. Dejar que el comodatario o sus herederos usen la cosa. Responder por los vicios o defectos ocultos, que ahí hablábamos, le decía Elizabeth yo de los vicios redivitorios. Pagar las expensas extraordinarias, es decir, los gastos ordinarios para el uso de la cosa. ¿Quién los paga? El comodatario. Y los gastos extraordinarios los paga el comodante, que es el dueño de la cosa. El comodante paga los gastos, por ejemplo, de conservación de la cosa prestada, ¿verdad? Siempre que el comodatario lo ponga en conocimiento antes de hacerla, ¿verdad? Eso, y después hablábamos sobre la forma de extinción del comodato y decíamos que se extingue por las causas que termina todo contrato, como es la nulidad, el mutuo, el disenso, ¿verdad? También por la extinción del plazo, por extinguirse el plazo, por haberse terminado el servicio por el cual fue prestado, por la voluntad del comodante en los casos señalados por la ley, ¿verdad? Como la necesidad, por ejemplo, que tenga el comodante de usar la cosa prestada. Y otra razón sería la falta del plazo de uso, ¿verdad? Como estamos en presencia del comodato precario, ¿verdad? Y por la muerte del comodatario, en los casos señalados por la ley, con la muerte del comodante, no termina el contrato de comodato. En cambio, si muere el comodatario, sí termina. Entonces, eso era lo que estábamos explicando. ¿Me escucha, Ismara, Fernando? Y con eso terminamos el tema. Claro, claro, profe. ¿Verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, jóvenes, para que aclaremos lo que tengan de duda, estamos siempre a la orden y en la disposición para aclarar dudas, ¿verdad? Para cualquier pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, profe. ¿No? ¿No? ¿Fernando, Ismara? No, profe. Bien, entonces hasta ahí sería el tema. El próximo fin de semana hay clases, ¿verdad? Ya yo mañana monto los videos y las tareas, porque estuve dándole más tiempo a los exámenes. Estuve elaborando exámenes, cuestionarios, esto y el otro. Entonces, hasta mañana, pero ya mañana, muy de mañana los monto. Entonces va a haber clases, ¿vieron? El próximo fin de semana, no pasado mañana, sino que el otro, como después del... ¿Va a haber clases presenciales? No, virtual. Ah, correcto. No, presencial va a ser escalonado, pero ya a partir del otro cuatrimestre, escalonado, es decir, una parte presencial y otra en línea, ¿verdad? Entonces, pero así vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Dijo la licenciada. Entonces, pues, pero lo que les quiero decir es de que los exámenes no son este fin de semana, inician el próximo fin de semana de la otra semana, ¿verdad? Para que sepan. Y yo les voy a dar su guía, ¿sí? ¿Oyeron? Ok, profesora. Esto sería, Elizabeth, buenas noches. Ismara, Buenas noches, Fernando. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi corazón, Buenas Buenas noches, profesora. está bien. Buenas noches, muchas Noche. gracias. Cuídense y ha sido un placer Buenas noches. escucharlos y verlos. Igual, profe, muchas gracias. A ustedes. Muy